morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ya estamos finalizando toda esta etapa, toda la etapa que tiene que ver con el período de las plagas. Como decía yo hace 15 días, las plagas no se sabe, nadie puede decir que las plagas duraron un mes, una semana, 7 años, 20 años, nadie puede decir eso, ¿verdad? Porque no existe ese registro, no lo plantea el texto. Entonces, lo que sí se sabe es que las plagas van ocurriendo una a una, ¿verdad? Y se supone que entre plaga y plaga hay un tiempo determinado. ¿Qué tanto de tiempo es el que no se sabe? ¿Qué es lo peculiar de esta plaga? ¿Qué es lo novedoso de la plaga? Dígame. Dios llama a Moisés y le dice, extiende tu mano. Y va a haber densidad en la tierra de Egipto. Sí. Ahí. Para mí lo novedoso es que los hebreos tenían luz, ellos no estaban en la oscuridad, y eso dice mucho. Ajá. Muy bien. Generalmente, las plagas comienzan con un diálogo entre Moisés, Aarón y el faraón. Y hay una demanda de parte de Dios, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo, y si no lo deja ir, entonces viene la advertencia. Te va a venir una plaga, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esto no aparece aquí. No aparece aquí. No hay diálogo. No hay advertencia de qué es lo que va a venir. No hay previo aviso, no hay advertencia, no hay diálogo, sino que simplemente se inicia todo esto con Dios y con Moisés. Extiende tu mano al cielo y haz esto, ¿verdad? Y va a venir esto. Ese es el diálogo entre Dios y Moisés. Entonces no hay ninguna advertencia para Faraón, no hay ninguna de esas. No existe eso. Y lo que dice el hermano Roger es cierto, ¿verdad? Luz para los hebreos. Eso sí. Dios hace excepción ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Solo los que están en la parte donde están los hebreos, que gocen, son los que no se ven afectados. Muy bien, muy bien. Las plagas anteriores, ¿a quiénes golpea? Eso ya lo hemos visto. ¿A quiénes golpean las plagas anteriores? ¿A quiénes afecta las plagas anteriores? Vaya. Hay unas plagas que afectan a todos, pero la mayoría, de la absoluta casi mayoría, afecta solo a los egipcios. Muy bien. Dentro de los egipcios, entonces, golpea la economía de los egipcios. ¿Qué más afecta? Las plagas. Además, ¿qué rubros? La producción. Dentro de toda esta economía
Está la producción de alimentos, sí. La cuestión del ganado, la agricultura, el agua, ¿verdad? Exacto. Entonces afecta la religión. La religión egipcia. Ahí comienza la cosa, afectando la religión. ¿Quiénes son los representantes de la religión ahí en el texto que hemos ya estudiado? Exacto. Los hechiceros, Faraón, exacto. Los del gabinete, ¿verdad? Ajá. Los gabinetes, los servidores, dicen ahí, ¿verdad? Pero no son los sirvientes, son los del gabinete de Estado de Egipto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces afecta la religión, pero afecta la economía también, ¿verdad? La religión la voy a poner acá por aparte, porque es algo más como un rubro, como una área dentro de la estructura social económica de Egipto. Afecta la economía, afecta la religión. ¿Qué otra cosa hace en las plagas? Y tiene que ver con lo que usted estaba mencionando, con la parte del gabinete. ¿Cómo los afecta las plagas? Exacto. Exacto. Entonces resquebraja eso. Exacto. Entre el gabinete y Faraón. Muy bien. Eso es eso es la política. Exactamente. Dentro de lo social, afecta la salud. ¿Por qué? Porque se ven afectados por las plagas. Y eso está dentro del rubro de lo social, la salud. La política es la división. El gabinete de gobierno del faraón se divide. Es más, la división no es muy superficial, porque hay parte de los servidores del faraón que le hacen caso a Dios. ¿Se acuerdan cuando va a mandar el granizo? Y dicen, no, anda a decirle allá a los esclavos millos de los del gabinete que se guarden y que guarden los animales también, ¿verdad? El faraón ha dicho, no, no me importa. No vaya a ser, va. Hay algunos que dicen que hay que estar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Y así les pasó a estos. No vaya a ser de que este Dios sea bueno o fuerte o poderoso. No vaya a ser que entonces empiezan a dudar de Faraón. O cuando uno analiza eso, es que tiene que ver todo ese tipo de cosas. No es una cuestión fácil. Imagínense en la actualidad, ¿verdad? Yo nacido en una iglesia determinada, con principios fuertes, etcétera, 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 ¿verdad? Y viene en cierta iglesia protestante, o sea, evangélica, y me viene a hablar de Dios, ¿va? O de Jesucristo, y cosas así, ¿verdad? Entonces uno dice, y este que no ve la realidad, ¿va? No oye lo que le estamos testificando, lo que le estamos compartiendo. Pero cuesta eso. Ahora ya dentro de la iglesia, en términos generales, ¿verdad? En términos generales, cuando la gente va a una iglesia evangélica, cristiana,
y no hace la voluntad de Dios, ¿por qué no la hace? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque eso es determinante. Porque a veces la gente cree que por haber levantado la mano y decir que ha aceptado a Jesús, ya estuvo. Y ustedes, si leen la Biblia, se van a dar cuenta que no es así la cosa. Sí, ¿verdad? Ajá. No lo veo muy seguro. Ahí. Si yo cuando llegué a la iglesia realmente recibí ese proceso que podía llamarle hacia la meta. Exacto. Que es lo que se está haciendo ahorita con el pastor Luis. A mí eso de verdad creo que es bien necesario y me encanta y me gustaría como repetir algunas cosas porque es un proceso, porque no podemos desde que levantamos la mano conocer del Señor todo lo que dice la palabra, que es donde vamos creciendo, ¿verdad? Yo vengo de una iglesia católica donde fui bautizada y confirmada, pero no tenía la enseñanza de la palabra de Dios y por eso quizás también para mí me fue más fácil, porque no tenía esa enseñanza bíblica, no la tenía. Entonces no tenía esa parte, ¿verdad? Lo que le resultó en provecho, pero ahora ya no. Solo espere el micrófono. Con lo que acaba de agregar Lolita, esto de la salud, yo he visto, con el perdón de todos, locos bien sanos. ¿Cómo? He visto locos bien sanos. Ajá. De salud, ¿verdad? Entonces entra, esa es salud física, pero entra entonces ahí la salud mental y espiritual. No, también va allí. Muy bien. Llamémosle salud físico-biológica, la de que me da una gripe, una bronquitis, etc. Pero también existe la salud emocional, que es la salud mental. Le voy a poner salud física. No ha venido ningún doctor para preguntarle. Yo no sé cómo llamarle eso de física, biológica, química, ¿verdad? Es la salud esa de que me reemplazan una rodilla, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, vaya. Pero también está la salud emocional y está también la salud espiritual. Ya vamos a ver, dígame. Sí. 3 saludes. Sí. Ah, vaya. La física, La física. la física, la mental y la espiritual. Muy bien. Vaya, ahí está. Las 3 físicas, las 3 saludes. La física, la mental y la espiritual. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Todas tienen que estar en armonía, al mismo nivel, al mismo tiempo, porque cuando no está una bien, entonces nos afecta. Ahí el hermano Aníbal nos puede decir, hay saludes emocionales, hay aspectos emocionales que pueden ser somatizados por las personas. Cuando el pele ya va profundizándose, ¿verdad? Por eso uno tiene que ir donde el psicólogo, donde la psicóloga. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Yo más creo que los locos son los que andamos afuera, pero no han visto eso de lo del tráfico, de los accidentes. Mira, a mí se me ocurre varias cosas, adjetivos calificativos, ¿verdad? Para eso, pero no los puedo decir. Pero no entiendo yo esa cuestión. No lo entiendo. Por más que le entro, no entiendo qué experimenta una transformación la persona cuando se sienta y agarra el volante y avanza. A los 5 minutos empieza a infringir las leyes de tránsito. Y van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que se pone medio ensatanada la cosa. Decía una amiga mía, solo es por ilustración, yo no creo eso, ¿verdad? Pero decía una amiga mía, no digo de qué iglesia es, pero ella es extranjera y decía, mi mamá dice
de que el tráfico es como, tiene que ver algo como satánico, decía ella. No, pero ella lo decía, era cierto que la mamá de ella decía eso, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Pero, porque Satanás no tiene nada que ver con eso. Es nosotros que tenemos que ver con eso, los seres humanos. Somos irresponsables. Pero vaya, esa es una cosa gravísima y grave, y peor aún cuando son miembros de iglesia, los que provocan eso, los que irrespetan las leyes de tránsito. ¿Qué ley de tránsito nos afecta? ¿Qué ley de tránsito? Ninguna. ¿Qué ley de tránsito nos daña? Ninguna. Entonces, ¿por qué no las cumple? Entonces, cuando se van a pasar la vuelta en U con la doble amarilla, vuelven a ver para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo, y tienen la barbaridad de decir, Jesús, ampárame, que ningún juilio me vea. ¿Cómo? ¿Perdón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va. Estoy enfermo. ¿Cómo? No es posible eso. Dios no tiene que ver en esa sanganada, ¿verdad? Tomando entonces, bueno, entonces eso, gran paréntesis, ¿verdad? Para hablar de eso, eso es parte de la salud mental. Solo espera el micrófono. Perdón por la interrupción, pero No. estoy pensando, cuando veo salud y veo los tres aspectos de la salud, ¿es esto un estado de felicidad? Pregunto nada más porque ahorita no logro conjuntarlo. No, es que estamos hablando de las afectaciones de las plagas. Estamos hablando de las afectaciones de las plagas y el hermano me dijo que una de las cosas que afecta es la salud de la gente. O sea, afectó plagas, la salud, es cierto, a los piojos, sí, las cosas estas, la lo roña, ¿verdad? lo voy a dejar pendiente para otra instancia porque Vaya, tú querías decir solo algo, me ¿sí? quedo con esta parte Vaya, para vaya. hacer la pregunta después. Muy bien. El hombre ya trae su plan, ¿verdad? Y no me oyó. Muy bien. Entonces, las plagas afectaron en Egipto la economía, la religión, la política, cuando divide al gabinete de Estado y lo divide, ¿verdad? Y también en lo social afecta la salud. Y aquí no me quiero meter más porque es lo que vamos a ver ahora, porque hay varios más aspectos aquí, que esta plaga de ahora afecta en lo social. Vaya, pero entonces, ¿qué es lo novedoso ahora de la plaga? ¿En qué se refiere la plaga de ahora? ¿Quién me la podría describir? Así, ¿en qué consiste la plaga que hemos leído ahora? Ay, dígame. ¿En qué consiste? Yo creo que es que ya no afecta a la economía, sino que es diferente. Ajá. Es algo que afecta eso, la salud quizás emocional, Sí. estar en tinieblas 3 días y dice que se tropezaban, que no podía verse el uno con el otro, los egipcios, más los israelitas tenían luz. Exacto. Y no luz como esta que encendemos, sino que la luz que el Señor les permitía. Ujú. Vale, entonces estamos hablando de que la plaga de tinieblas es oscuridad absoluta. Dice que nadie se podía ver. Todo. ¿Qué sería estar en oscuridad 3 días? Solo recuerden la pandemia, ¿no? No estábamos en oscuridad, pero solo de el aislamiento social. Y provocó delitos eso, el aislamiento. Porque hubo, aquí en este país como en otros, se incrementó la violación de niños y niñas durante la cuarentena. La violencia intrafamiliar, los golpes entre los cónyuges. Las violaciones no de padrastro con hijastra, sino que con papá biológico con hija biológica. Violaciones en este país durante la cuarentena.
Embarazos de niñas menores de 18 años en cuarentena. Ah, no, es que este fue producto de violación de un extraño. No, no, no. De la familia. De la familia. ¿Se ha quitado eso? No. Eso existe aquí en este país. Es recurrente eso también. ¿Cómo se le ocurre a un progenitor violar a su hija, a su hijo? ¿Cómo se le ocurre a un pariente violar a su sobrino, a su sobrina? ¿Cómo? ¿Es este el país que queremos? ¿Es este lo del reino de Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca la oscuridad? Aislamiento. 3 días estuvieron así, dice, ¿verdad? No podían comunicarse, no podían verse. O sea, ¿afecta qué? La convivencia, exactamente, que es lo social. Afecta la convivencia familiar, pero también la convivencia, llamémosle social, también la convivencia de la cherada, ¿verdad? De las amistades. No fueron al culto. Y ahí lo utilizo bien el término, ¿verdad? Porque eran religiones paganas. A veces el problema es que nosotros tratamos a Dios como que fuera un Dios pagano. Y eso sí es un problema bíblico-teológico. Dígame, hermano, solo espere el micrófono, por favor. Gracias. Hace algunos años leía a un comentarista, un famoso teólogo europeo, que hablaba sobre Moisés y sobre esto de las plagas y todo el proceso de vida de Moisés. Y él decía que no hay cosa más dura y más desleñable que ponerle acciones en boca de Dios. Porque al leer el 10:21 en esta versión que es iberoamericana dice, el Señor le dijo a Moisés. Sí. Entonces, en la Biblia encontramos muchas cosas en el Antiguo Testamento de igual forma. Y el Señor dijo, y el Señor esto. Y más adelante viene la otra plaga, donde es más dura, incluso tal vez para nosotros que somos cristianos no lo veamos así, pero para muchos sí, porque es donde mueren los primogénitos. Y le pone en boca a Dios que mueran todos los primogénitos. Y este comentarista se preguntaba, bueno, si Dios es Dios de vida, y todos lo sabemos, Dios es Dios de amor, no puede Él aún que tenga un pueblo decir a este sí, a este no, y a este va a hacer esto y esto lo otro. Digo esto porque si traemos, a mí me gustan mucho estas discusiones, estas clases, esta escuela, porque nos permite participar y es cuando más aprendemos. Y gracias, hermano, de veras, a usted y al hermano pastor, los dos pastores que permiten a través de la escuela dominical que interactuemos. Digo esto porque, ¿qué pasará si Dios permite que llegamos otros 1000 o 2000 años después, 500 años, y alguien ponga en el año 2025 y Dios le dijo a Netanyahu que fuera a bombardear a Gaza y murieran tantos niños, mujeres, y que Dios le diga, y lo leamos otros cristianos, o lo lean, porque ya no vamos a estar nosotros, pero digan, es cierto, Dios le habló a él y le dijo que fuera. Mucho cuidado. Yo siento que a veces tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. Y decía que a él le parecía sospechoso, con palabras que dice el hermano Carlos Sánchez, sospechoso, que Moisés no solo se crió en el imperio egipcio, porque era un imperio, sino que quizás da la duda de que también haya sido parte del imperio. Porque ¿cómo es que le hablaba a Faraón en un país donde hay esclavos y poderosos?
Miren si podemos nosotros ir a hablar con Trump, no nos deja ni acercarse a un latino. ¿Cómo? Y menos si es inmigrante. Entonces, es lo mismo. Entonces, esas situaciones también tenemos que analizarlas y hacer una reflexión en términos actuales, porque tenemos que tener cuidado de que hay quienes ponen en boca de Dios los pensamientos muy propios. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Definitivamente es cierto, ¿verdad? Yo trabajé en una organización en donde decía la jefa de recursos humanos, ayer soñé, ayer Dios me dijo en sueño de que vos te vas a ir despedido ahora. Y lo despedía. Yo pasé 5 años en esa organización y aproximadamente, despidieron al 35% de la población de trabajadores. En ese entonces éramos 475. Y los despedían. Y no los indemnizaban. Y los despedían arbitrariamente. Se detuvo eso hasta que hubo un grupo que los demandó con la PDDH de ese entonces. Estoy hablando de hace 20 años, cuando funcionaba la PDDH. Y los demandaron. No sentémonos, ¿verdad? Negociemos. ¿Cuánto es lo que les debemos de indemnización? Aquí lo que dice el Ministerio de Trabajo es esto. Vaya, aquí está. Y $5 más va. Por el descrédito nacional e internacional de esa ONG. Y despedidos arbitrariamente. Y esa organización goza de una reputación favorable aquí en este país. Incluso aquí, en esta iglesia. Pero se hacía ese tipo de injusticias también. Solo porque el Señor le reveló eso. Eso es una falsedad, pues, ¿verdad? Entonces es una burda mentira eso. Pero uno también, a veces viene alguien y le dice, voy a bromear con Otto porque es michero, ¿verdad? Pero vengo yo y le digo a Otto, el Señor me ha dicho esto y esto de Bob. No lo voy a decir, más tarde. Y entonces, es mentira eso no es cierto. No necesitamos intermediarios para eso. Dios se comunica directamente con ustedes, conmigo. Y a mí me dice de mí, no de ustedes. Y a ustedes les dice de ustedes, no de mí. ¿Verdad? El mensaje es para ustedes. ¿Verdad? Y la comunicación es directa con ese Dios. Directita. No tienen por qué encontrar ni hechiceros, ni mediums, ni falsos profetas, ¿verdad? Nada. O sea, uno tiene que asumir conciencia de eso, pero eso es a través de la lectura, la reflexión y el estudio de la palabra de Dios con herramientas adecuadas, ¿verdad? Entonces uno no puede perderse en eso. A mí por ejemplo, solo termino con eso, la hermana y luego el hermano. Me dice alguien en un momento determinado, ¿verdad? El año pasado. Me dice él, ¿verdad? Y me dijo, así que tú eres el profeta de la primera iglesia bautista de San Salvador. ¿Qué? Le dije, yo no soy amigo de él, ¿verdad? Y era primera vez que lo veía. Y alguien le dijo, ¿verdad? Y entonces nos vimos en un evento y me dice, así es que sos el profeta de la primera iglesia bautista de El Salvador. No, yo no soy profeta de nadie, le dije. Yo soy pastor. Y soy pastor interino. El año pasado. ¿Y usted quién es? Le dije. Yo soy el profeta fulano de tal. Ah, qué bien, le digo yo.
bueno, cuídese. Y me fui, va. ¿Para qué iba a entrar en ese diálogo? La hermana Loli y... Fíjese, pastor, que solo me surgía de nuevo con el tema que se está tocando ahorita, cuando dicen las personas, declaro que el Señor te va a sanar. Entonces, eso a mí me preocupa realmente. Sí, no. Dígame. Con el perdón del hermano David, al que respeto mucho, esto de los comentarios de hombres hay que tener cuidado, porque si siembran duda en nosotros sobre la palabra escrita, que ha permanecido por todo lo largo de la historia después de que Jesús ascendió al cielo, hay que tener mucho cuidado. Yo he leído muchos comentarios, pero yo no les tomo importancia, aun como voy a usar la expresión del pastor Luis, aunque sea el gran pastorón que lo está diciendo, o el gran teólogo, está dando su propia opinión, su propio pensamiento, y entonces no me afecta a mí. Y el comentario es bien acertado, pegado a la Biblia, entonces me gusta, pero hasta allí. Entonces sí, sobre eso sí, porque yo conocí a un... Profeta. ¿Cómo podría decir? Nos criamos juntos en la iglesia. Pastorón, ¿o qué? No, nos criamos juntos en la iglesia, crecimos, yo me salí, él anduvo por ahí. Y después de que nos encontramos, me contó una historia de la Segunda Guerra Mundial, que un avión inglés ha sido alcanzado por otro y el piloto logró saltar y abrió el paracaídas y cayó en una isla. Entonces los habitantes Póngase así. de ahí dijeron que era un dios que había caído del cielo. Póngase el micrófono aquí, porque y, no se le oye. y entonces, y le digo yo, y él me dijo, a lo mejor quizás Jesús, le digo yo, así va a tener cuidado con eso de las dudas, le digo, no te andes dejando influenciar por comentarios o historias que se escriben, porque una de las mejores historias escritas que podemos leer es la de Shakespeare, le digo así, pero hasta allí la Biblia sigue siendo la Biblia, le digo, perdón. Sí. Ahora sí, ya viene la pregunta. Ya viene la pregunta. No, Ya la es cocinó. que en realidad este tema sobre el comentario del hermano David Martínez y luego el comentario del hermano Saravia, y yo creo que ahí es como tirarnos un poco a nadar, ¿verdad? Porque ahí tenemos que entrar al campo de las traducciones. Y el griego y el hebreo no son las únicas lenguas sobre las cuales hay que traducir. Sí. ¿Verdad? Está el siríaco, está el arameo, que no se consideran lenguas para traducir, y muchas de las traducciones están tomadas del griego, que el griego las tomó del latín y que aquel las tomó incluso del sumerio y del acadio, que son lenguajes muy antiguos que son semíticos, es decir, que derivan de Sem, del hijo de Noé, ¿verdad? Son semíticos. Entonces, ahí nos tiramos a un charco en el cual hay que luchar y hay que remar y hay que tener herramientas, si no nos vamos a ahogar. Muy bien. Y eso es bien importante. Solo voy a mencionar dos cosas nada más. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel texto donde Jesús le dice, si tu ojo te es ocasión, ¿verdad? Arráncatelo. Es mejor llegar tuerto que enterito al infierno, es traducido por Reina Valera, ¿verdad? Esa palabra no dice infierno en griego. Es el Gehenna.
Ah, y entonces dice Jesús ahí, ¿verdad? Es mejor entrar tuerto al cielo o al reino de Dios que llegar entero al infierno, es traducido, pero al lugar donde es el humo permanente, ¿verdad? Es el Gehenna, es en griego. Ese era el basurero que estaba en las afueras de Jerusalén y que, ¿cómo se llama esa combustión que hacen los líquidos? Gas metano, es eso. Porque ahí iban a tirar, en una época, iban a tirar cuerpos de animales y de niños en esa época, del pueblo de Dios. Por eso hay que estudiar bien esas cuestiones. Y van a tirar basura, desechos vegetales, ¿verdad? Allí van a tirar todo. ¿Por qué? Porque era el basurero. ¿Se acuerdan de los basureros de cielos abiertos aquí, va? Que estaban en las afueras de las disques ciudades. Y entonces siempre había un humito. Era eso. Ajá, era eso. Y Reina Valera después traduce infierno. Pero la palabra no es infierno en el original. Es el Gehenna, ¿verdad? Y que era un lugar específico donde estaban. Pero ese no es el tema ahora. Y dígame, hermano David, solo espere el micrófono y con él continúo, porque tengo que hacer un comentario a lo que usted dijo, hermano. Solamente yo agradezco, y es bueno, por eso antes dije esto enriquece la fe. Sí, Porque yo no creo en la fe del carbonero, que creo lo que otros dicen, no. La fe debe de partir del pensar, del analizar. Muy bien. Y en ese sentido, lo que dice el hermano Otto es muy cierto. Acordémonos que, por ejemplo, la traducción de la Biblia al griego fue 4 siglos antes o 3 al griego. Y luego viene, esta era luego viene la Vulgata latina, que fue hecha por San Jerónimo en el siglo IV antes de Cristo. Y todas, hasta en el año de 1522, que viene otra traducción del Antiguo Testamento, y luego cuando viene Martín Lutero y todo, pero la Iglesia Católica, que era la que regía la Iglesia por el Concilio de Nicena, que todos sabemos, prohibía que se pudiera, lo que dice el hermano, cambiar una tilde, una jota de la Biblia, y era declarado como anatema el que podía decir lo otro. Pero ¿cuántas traducciones han habido? Lo mataban. Incluso, sí, hasta que vienen y encuentran en las cuevas de Qumran, los nuevos, y añaden libros más a la Biblia y otros los quitan. De hecho, vemos que la Biblia católica tiene unos libros que nosotros no tenemos, y así, así por el estilo. Pero lo que quiero decir es que nosotros debemos pensar, porque han habido tanta traducción, tanta interpretación en la que han intervenido traductores, han intervenido cantidad de gente, que muchos pueden haber, no lo digo que haya sido, pues, pero pueden haberle puesto más o le pueden haber quitado, y hasta en el siglo, hasta este siglo que el Papa Pío XII, si mal no recuerdo, que dice, no, hay que estudiar bien la Biblia y hay que analizarla y contribuir a el engrandecimiento y el exacerbo de la Biblia. Entonces, no tengamos miedo a pensar si eso ya quedó atrás, decir... Y para eso es aquí, ¿verdad? Es para eso. Yo a veces las preguntas que hago no es por fregar, ¿verdad? Sino que es para provocar. Fregar es una cosa y provocar el diálogo es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no se me va a olvidar eso. Entonces, ya voy a venir a eso. Solo quiero reafirmar esta cuestión. Las tinieblas, entonces, el aislamiento por 3 días paraliza eso. Paraliza lo social, paraliza la convivencia familiar, la convivencia de las relaciones sociales afuera de la casa, las paraliza. Entonces hay una afectación emocional, que por eso es que dije yo, más adelante lo voy a ver. Eso sí provoca aquí. Eso, las tinieblas, provocan
lo voy a decir en estos términos porque no se me ocurre otro, pero es un abordaje, es un ataque a la toma de conciencia de la gente egipcia. Deben de tomar conciencia, porque ahora tienen 3 días. ¿Para qué? Para lamentarse, para quejarse, o para pensar, o para reflexionar sobre lo que está pasando. Y es bien interesante eso, porque esa pausa de 3 días de reflexión, si lo aprovecharon, como si nosotros aprovechamos la época del 2020, ¿verdad? De la pandemia. Porque tal parece que ya nos olvidamos de todo, no digo ustedes, sino el pueblo salvadoreño. Ahora andamos peor que antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos valió eso. No nos importó. Pero yo recuerdo, ¿verdad? Las iglesias conectadas así en Facebook Live era masivo. ¿Por qué? Por el miedo, por el terror. ¿Por qué? Porque no andaban bien. Precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, el pueblo egipcio en tinieblas, en oscuridad, debió de haber aprovechado este tiempo para reflexionar. Ellos no sabían, pero lo que venía, venía, ¿verdad? Aquí ya no hay una advertencia para el faraón de parte de Dios. Entonces, da la plaga y solo le dice a Moisés, haz esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y está la oscuridad. Así es Dios. No nos obliga a nada. Las decisiones son nuestras, pero las consecuencias son nuestras, no es de Dios, ¿verdad? Así es que, ¿por qué Dios me manda esto? Es una pregunta equivocada. Porque no es Dios, es uno, el que no ha hecho lo que debió haber hecho. Cuando uno acepta al Señor, y uno lo puede hacer de diversas maneras, no necesariamente levantando la mano, ¿verdad? Esa es la forma más popular, más conocida. Porque uno entiende de que este Jesús me puede perdonar los pecados. Los de mi familia, no, los míos. Entonces yo voy y le dialogo a Jesús y le digo, ¿verdad? Soy esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y por lo tanto, entonces te pido tu perdón, ¿verdad? Y ahí comienza el proceso. Y usted está aquí precisamente para eso, en el proceso. Porque aquello era apenitas era el A del ABC de la Biblia. Las clases esas, ¿verdad? Ahora ya no estamos para el ABC de la Biblia. Nadie de los que están aquí, ni de los que están conectados, ¿verdad? Porque si ya tiene 1 año de estar en la iglesia, si ya tiene 6 meses de estar en la iglesia, ya no está para el ABC de la Biblia. Ya no. Si ya tiene 60 años de estar miembro de la iglesia, peor, bomba. Usted ya está en las profundidades de la reflexión bíblica teológica y de confrontar, por ejemplo, ¿es esto el fin del mundo lo que está haciendo estos? No hay que decirlo, Netanyahu, ¿verdad? Porque no es el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque yo estaba platicando con alguien, ya casi termino, y estamos hablando con mi amigo, ¿verdad? Y me dice, es que el mundo se está volviendo loco. No, le digo yo, los locos siempre han sido los que gobiernan. Si se fijan en eso. Los pueblos son los que sufren las consecuencias de los políticos. ¿No lo ven aquí ustedes? Que el pueblo egipcio sufre las consecuencias de su faraón. Vaya. Entonces, detiene la vida familiar. Las tinieblas, la oscuridad, detienen la economía, paralizan la religión, hasta la neutralizan, la política y lo social. O sea que esta permea todo aquí. Las otras plagas van abarcando rubros, aspectos, áreas, pero esta paraliza todo el país. Igual que paralizó la pandemia.
pero es un momento determinado para tomar decisiones, como egipcio, como egipcia. O aprovecharon la oportunidad o la desperdiciaron, ¿verdad? Eso es algo que uno tiene que aprender, incluso ahora mismo, porque uno tiene oportunidades en donde, de acuerdo a la decisión que toma, profundiza su fe, asume su compromiso de fe en Dios o en Jesús, que es lo mismo, o lo rechaza. Porque si no optas por Dios, es porque lo rechazas. No es una cuestión de que, no, solo lo dejé para mientras. Así como dicen los jóvenes, en visto lo he dejado, pero más tardecito lo voy a retomar. No, ¿por qué? Porque Dios no es payaso. Porque Dios no es un libro que cuando uno quiere lo agarra y cuando no, no. Porque eso es irrespetar a Dios. Porque eso significa que entonces en que Dios has creído, pues, ¿verdad? En un fetiche. Y ahí nos podría explicar mejor él, ¿verdad? El fetichismo religioso. El fetichismo aplicado no a la fe, a la religiosidad. Porque hay mucho de religión dentro de las iglesias evangélicas, cristianas, mejor dicho. En lo cristiano me refiero a protestantes, católicos y ortodoxos, ¿verdad? Porque esos son cristianos. Entonces, hay mucho de fetichismo. Voy a hacer esto porque hay que tener contento a Dios. Idolatría. Ese es un Dios pagano. Eso no es Dios. ¿Por qué digo eso? Hay que leer la Biblia, va. Hay que leerla, reflexionarla, estudiarla. La reacción de Faraón es, vayan, mandan a traer a Moisés, ya hablando de esta plaga, ¿verdad? Entonces, afecta todo esto, todo lo afecta esta plaga. Pero es como aquí ya hay varios detalles que dan a entender de que ya estuvo, la decisión ya está tomada, ¿verdad? O sea, hay un cambio de Dios también. Ya no es diálogo, ya no voy a dialogar con nadie. Y eso lo hemos visto con Dios y con Moisés, Dios con Faraón. Lo hemos visto eso. Y Dios lo hace en el Antiguo Testamento con, dizque, su pueblo. Léanse Isaías y se van a dar cuenta de la arrastrada, ¿verdad? Si ustedes no son mi pueblo, ¿por qué me vienen a decir eso? Y las decisiones de sus disque reyes, elegidos por Dios, son los que los llevan a la calamidad a ese pueblo. Por eso los invade Asiria. Babilonia los extrae y los lleva en cautiverio. ¿Es por castigo de Dios? No, por las decisiones de los reyes. Porque prefirieron a su ejército, aliarse al ejército y aliarse con otros pueblos que con Dios. Y la crítica de Dios con el pueblo de Israel, no el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es eso precisamente. ¿Y qué es lo que dice ahí en Isaías? Hay un grupito, un remanente, no es la mayoría, los que sí se mantienen fieles a Dios. A ese grupito tenemos que apostarle nosotros, ser nosotros como esos, no de las masas. No estoy justificando otra cosa tampoco con eso, ¿verdad? Pero entonces es eso precisamente. Ustedes, ya sé que no me gusta hacer eso, pero siempre lo hago, ¿verdad? Pero ya sabemos la historia. Los cientos o miles que salieron de Egipto no son los que entran. ¿Por qué? Porque no estaban convertidos. Porque eran pro imperio. Dichos actualmente, ¿verdad? Pro imperialistas, pues, ¿verdad? ¿Para qué nos trajiste aquí?
que no habían tumbas allá en Egipto. Allá teníamos por lo menos algo que comer. Habían ollas llenas de cebolla, carne, de res, ¿verdad? Nada de patas de pollo ni nada de eso, ¿verdad? Sino carne de res, hueso de tunco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y nos hartábamos allá, ¿verdad? Pero vivían esclavos, ¿verdad? No importa, es mejor ser esclavo, pero con el estómago lleno. Imagínense los valores ahí, ¿verdad? Y es una toma de conciencia también. Esto es lo que debió haber hecho el pueblo egipcio. Más tarde le va a tocar al pueblo, a los hijos de Israel, esa toma de conciencia. Más tarde va a ser esa. O sea, pero con Dios no se juega. No hay que verlo como lo plantean los dibujos y las pinturas, ¿verdad? Un viejito, canoso, medio tonto, medio ingenuo, bueno, grandísimo en amor, ¿verdad? Que te va a perdonar cualquier cosa siempre que se lo digas a él, será. Lean la Biblia y estudienla. Será eso, ¿verdad? Entonces, cuando viene alguien y me dice, yo declaro que usted va a pasar esto y esto, usted se va a sacar la lotería, yo lo declaro, paja, no lo puedo decir de otra manera. Si yo estoy enfermo y me comunico con Dios, Dios se va a comunicar conmigo, no con Otto, para mí va. Me va a decir, hey, mira, fíjate que Dios me dijo ayer, va, de que no te vas a curar, sino que te vas a morir en 2 días, ¿verdad? Porque hay gente que dice cosas así, ¿verdad? Y que te quiero haciendo ayuno durante tantos meses, ¿verdad? O quiero 54 vigilias para que. O sea que la vigilia es para torcerle el brazo a Dios. ¿Para qué es la vigilia? Ahí está en el texto. ¿Y los ayunos para qué son? Ahí está, nunca dicen eso. Ningún texto de eso, de vigilias, ayunos, dice para eso. Ninguno. Ese es Dios pagano. Cuando le llevaban las comidas, ¿verdad? Dedicadas a los ídolos. Eso es creer en un Dios pagano. Entonces, es que yo no sé si a ustedes les están mandando eso. Ah, sí. Entonces, el declarar eso, nadie lo puede hacer. O sea, lo hacen, pero yo no les creo ni jota de eso. No. Yo lo que creo es que Dios se comunica conmigo si yo lo busco. ¿Verdad? No. ¿La oración de esta persona vale mucho? No. No. ¿Que nosotros tenemos que interceder? Sí, eso sí. Pero uno no se sana por la oración, se sana por Dios. Porque la oración no es el que tiene poder, es Dios el que tiene el poder. La oración es el instrumento, el mecanismo, el canal de comunicación que yo establezco con Dios, en donde le agradezco todo lo que ha hecho conmigo y hace conmigo, y donde yo le suplico cosas. Pero Él la va a hacer según mi voluntad o la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Eso aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces, viene Moisés, llaman a Moisés, ¿verdad? Y le dice Faraón, va, está bien, entonces, andate. Manda a llamar a Moisés y le dice, vaya pues, váyanse a servir a ese Dios de ustedes, pero que se queden los animales. Anteriormente ha dicho, váyanse, pero que se queden los niños. Ahí lo buscan porque ya no, del capítulo 10, los versículos del 8 al 11.
Faraón ha dicho, váyanse pero déjenme los niños. Ahora dice, váyanse pero dejen los animales. ¿Por qué creen ustedes que Faraón está haciendo eso? ¿Por qué piensan eso? Que Faraón hace eso. Pensando en la economía, muy bien, porque quiere de que regresen. Quiere que regresen. ¿Quién se va a ir sin sus hijos? Nadie. Ningún cuerdo se va a ir sin los hijos. Entonces, pero con los animales, bueno, es que los animales eran para comer también. No solo eran para sacrificio, sino que el trayecto iban a tener que comer. Entonces, por eso lo hace Faraón. Y entonces lo sentencia a muerte a Moisés. Y le dice eso, ¿verdad? Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que me vieres mi rostro, morirás. Y se acabó el diálogo, porque antes no lo he amenazado de muerte. Y entonces Moisés le dice, está bien, bien has dicho, no te voy a volver a ver, ¿verdad? Iba a hacer un esbozo del capítulo 11, pero hay que leer el capítulo 11 y el capítulo 12. El próximo domingo no vamos a tener esta lección, sino que vamos a tener otro tema. Pero lean el capítulo 11 y el capítulo 12 para dentro de 15 días. Sí, está corto. 11 y 12, todo el capítulo, por favor. Es que se pone bien interesante, ¿verdad? Esta cosa, porque cuando comen la Pascua, es una toma de conciencia ahí, ¿verdad? Ahí se define quién, por lo menos le hace caso a Moisés o a Dios, y quién no le hace caso, ¿verdad? De ambos pueblos, tanto Egipto como los hijos de Israel. Dígame. Y no le salió de todas maneras. Y este proceso siempre venía dejando la oportunidad para que el pueblo de Egipto, que era el que más sufría, tuviera algo. Pero al final, cuando llegó el apagón del sol, si hasta para la salud humana el sol es básico. Para la vitamina. Para la vitamina D. Y los que toman vitamina D no se la tomen solo, se la tomen, salgan a solearse y a caminar, que si no, no les sirve de nada, aunque estén tomando el montón de vitamina D. ¿Por qué es que no prosperan las negociaciones según el faraón? ¿Por qué? Bueno, Faraón lo que quiere es que hagan como él dice y que le sigan produciendo todo lo que le producen. Pero lo que vemos aquí al final es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, tenía todo siempre. Y entonces, al final, cuando en eso de las negociaciones, bueno, que se vayan se vayan los animales, al final, que váyanse ustedes, pero que los animales se quedan. Y todavía le dice, si hasta tú mismo nos vas a darle para hacer el acto allá en el desierto, tú mismo nos vas a dar. Faraón le dijo. Entonces fue que lo sacó y le dijo que iba a morir. Y esa era una muerte anunciada para Faraón y para todo el ejército. Sí. Yo no he llegado a la conclusión de que el pueblo de Egipto, los egipcios, sufrieron esa muerte, sino que lo sufrió es Faraón y su ejército también. Cuando iban, y el
el 11 y el 12 es bien interesante. Sí. Eso. Faraón no negocia de buena fe. Quiere negociar en sus términos, ¿verdad? Otto nos despide en oración, por favor. Vaya. Sí. Gracias, Señor. Te damos en esta hora por la bendición de poder conversar alrededor de estos temas. Rogamos que siempre sea tu Espíritu que nos vaya ayudando, nos vaya conduciendo, de tal manera que nos aproximemos cada vez más a la enseñanza, a la verdad central en este tema. Rogamos que tu compañía sea siempre con nosotros y que esto sea un proceso de crecimiento para cada uno. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén.